Hello. ¿Qué está diciendo un jau? Claro. ¿Qué va? Uy, qué rico, me hace tan bien el tema, la gente. ¿Cierto? Guachino, te hace bien relajarse en la vida. No hay nada mejor, oiga. La rutina te mata todos los días la misma wea, la misma wea, la misma wea. La misma weá. La misma weá. Había hecho una lista con los... Con la misma weá, ya. No, ¿Con qué, oye? Las personas que... Está siempre acá, siempre está ahí. Lo que pasa que nosotros todos los domingos, tú sabes que todos los domingos hacemos cortos de esto en Facebook. Y hay varios administradores, hay unos que ya nos dejaron fuera, los chilenos tuyos. ¿Ah, sí? Como que nos sacaron de la página, no sé, no estamos allá, así que no puedo publicitar ahí. Pero queríamos agradecer, ¿quieres leerlo tú, guachita? No. No quieres leerlo, no. Sí, porque ya voy a agradecer a esto. Dale nomás que voy a buscar. Entonces, como todos los domingos, nosotros ponemos cortitos de todo el capítulo. Entonces, queríamos agradecer a todos los administradores de los grupos privados de Facebook que nos admiten nuestra publicidad. Entonces quisiera agradecer a los chilenos, a los patipelados de Chile, chilenos en Marsella, chilenos en Brasil, chilenos en Nantes, chilenos de Bordeaux, entre paréntesis C mayúscula, punto, A mayúscula, punto, M mayúscula, cierra paréntesis, chilenos en Málaga, chilenos en New York y chilenos en Bordeaux. Se les agradece que nos acepten, que hagamos los la chilenos de publicidad. Chile. Los chilenos de Chile. Los chilenos de Chile también, le agradecemos que estén ahí volando. Uno no nos pescan tampoco, pero en fin, hemos tenido está bien. visualización, mucho bacán. ¿Viste? Oye, ¿te conoces la historia de este? No. ¿No? Es un patito, pero no es verde. El pato verde. Oh, qué vergüenza. Estos patitos normalmente se utilizan en la tina. Pero los verdes son mejor para metérselo en el... Claro, los verdes. ¿Sabes quién me regaló ese patito? ¿Quién ahí? Doctor García. Mira la weá que Doctor García, donde usted esté en el cielo. Patito mío, pedazo. El patito chiquito no quiere nadar por el agua salada. No, se muere de agua. Sí, porque va con el patito. Ay, me fui a la concha de tu madre. ¿Por qué, oye? Bueno, ahora voy a... ¿Quiere morder el patito verde? Cómaselo, hijo. Cómaselo, desaparezcalo. Hoy día estamos a miércoles 17 de septiembre. Saludamos a los Robertos y Melamino. Pero Melamino. O Velamino. Velamino. Una vela con un mino al lado. Claro. Puta, los santorales de Chile. Felicidades a Roberto, yo conozco a Roberto y Roberto era bueno, un amigo de Chile. Roberto Ávila parece. Mira. Ávila parece. No me acuerdo. ¿De qué? ¿Compañero de curso? No, era un polara. Si Roberto Ávila estás mirando este video, mira quién está acá. Se acordó de ti. Hola. Hoy día miércoles 17. ¿Cómo? El negro Roberto también creo que está. ¿Quién es el negro? Ya vos, ¿y? Miércoles 17 de septiembre es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Debe haber sido el 19. ¿Por qué? Porque después del 18 hay como 20 pacientes. Oye, esta mina. Sí, ya sé por qué. Claro, en la cargada en septiembre. ¿Qué? Bueno, este Día Mundial de la Seguridad del Paciente habla de los diagnósticos correctos para tener pacientes seguros. Este es un tema súper interesante, pero decidí no hablar de esto porque hay un día más importante, 17 de septiembre. ¿Cómo no vamos a hablar el 17 de septiembre en Chile? Empieza un día viernes, sábado, domingo, que normalmente siempre lo ocurren para los fines de semana, bueno, en fin. Como está bueno del... ¿Quién? Ay, el flaco y ¿El indio? ¿Cuándo venían? Oye, o sea, ¿sabes lo que pasó el 18 de septiembre de 1810? ¡Puta que chupamos! Oye, pero empieza septiembre y todos los chilenos hacen todos los fines de semana. Todos se los pierden, pierden. Los perdimos a todos. Entonces el 17 de septiembre comienza el feriado, dando comienzo a las fiestas patrias. Sí, ahora, pero la semana antes.
¿Por qué son las fiestas patrias? Dijiste tú en uno de los capítulos anteriores. ¿Pero por qué son las fiestas patrias? ¿Pero por qué? Bueno, porque un 18 de septiembre de 1810 se forma la primera Junta Nacional de Gobierno. Ahí empezó a quedar la cara. Ahí, no costó su Ahí no pararon, no, bueno. Bueno, oye, se dice que el Acta de Independencia es un documento donde Chile le declara la independencia a la monarquía española, tío. Hostia. Te den por culo, Que lo que vaya, que joder, y todas las manos. Todos los españoles que nos están viendo, que nos ven hartos españoles. Oye, no es nada en contra de ustedes, chiquillos, estamos hablando de la historia, nomás estamos hueveando. Es una joda. La cagada. La cagaron, No, se pero- cagaron los mapuches, claro. Pero los mapuches igual ahí sacaron todo. Son los únicos que quedando. Mira la gata, ¿entendés? Lo único que va quedando. Y el acta de, ya lo dije. Ya. Y, el acta de independencia es un documento donde Chile le declara la independencia a la monarquía española. Se firmó el 18 de febrero de 1818 en la Plaza de Armas de Santiago. Mira tú. ¡Cáchate, cáchate! ¿Y esa fecha no la celebramos? Anda, buscamos celebraciones. Buscamos la lleva otra del calendario, no. Ahora en febrero. Y el mismo día, en la ciudad de Talca, se firma la misma acta de independencia por Bernardo O'Higgins. Wow. ¿Sabes qué me hace esta weá? ¿Mm? Me voy a sacar los lentes. Como que ahí comienza toda la historia de Chile en Talca, weón. Ahí vienen todas las... ¿En Talca, en París o en Londres? Ah. No sé en cuál de los tres, pero ahí empieza todo. El hospital de Talca, la guagua cambiar, el completo más grande, ahí comienza el COVID, el hospital, ahí comienza todo en Talca, oh, Talca la lleva. Talca la lleva y los completos remojados, el pan bueno, que todo el mundo habla que no le gusta mucho los completos con pan remojado. ¿Cómo es de pan ¿Qué esa remojado? weá, no? Álvaro, ¿cómo son los completos del pan remojado? Han calentado en baño de María. vapor a María, pero puesto en un baño. Calla. Te ponen así un pan, todo remojado con la vienesa, pero exceso de todo, mayonesa, pan que todo. Tenéis que abrir bien ahí viene el dicho, lo comí atravesado. Claro. Bueno, eso es completo, bueno. Sí, porque no te lo puedes comer así, ¿vos? No. Ah, yo no tengo un... Oh, Ay, que como... Puta la weona. Espérate, no me lo puedo comer por este lado, mira, por el hoyo. Ah, sí, qué bueno. Dolor hoy aquí, yo oye. también. Parece que lo comí atravesado, ¿no? El completo, el completo. Dice, oye, y en Wikipedia, rayé esa weá porque decía, Wikipedia hablaba los juegos típicos, la comida típica, todas las datas así como muy marcadas. Yo dije, ¿qué? Voy a hablar de esas fechas todas marcadas. Y decía, los chilenos celebran todo el mes. De todo el mes de... No, está muy lejos. No, está muy lejos. La cueca, danza nacional. Tequetequete, este baile representa el asedio amoroso de un hombre hacia una mujer. Se utiliza un pañuelo en la mano derecha, trazando figuras Venas. circulares, con vueltas y medias vueltas. Yo no sé bailar cueca, pero sé que el pañuelito ahí. Es que si yo hago esta weá, después no puedo seguir con las piernas. Tengo que hacer una weá de Tengo coordinas. Una loca, ni una. O agarro el pañuelo o bailo. O bailo. O me guío en las patitas o en las manitos, pero no los dos juntos, no. Ahí después. Hay mucha combinación. Imagina, las puras patitas y no Oye, que le anda la mano. cuando quería tocar, aprender a tocar guitarra. Mira, trin, trin, trin. Oh, Jesús. No, bueno, para la música, para el baile, nadie. Dice trazando figuras circulares con vueltas y medias vueltas. Se buscan Como todo se chileno. esquivan, claro, se buscan y se esquivan. Y siempre el español tiene que ver con el cortejo. La cueca es como, puta, no sé, el bombo fica. Ah, por eso el loco le hace así. Claro, te la ven para acá. No quiero, tengo miedo, ven con... Y el loco le zapatea, mira lo que estoy haciendo. Ay, qué bonito lo que tú haces, guay. Y terminan y lo agarra del brazo. Anda, sabes tú lo que pasa después. Así no. Con la barra de las manos iba a decir yo, hoy que son mal pesados. Oye, pero... De las manos. Después lo agarra, ¿ves? Después agarra la... Anda a saber tú lo que se pasa. La efeméride del 17 de septiembre de 2007.
El Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea ¿Sí? dicta sentencia contra la empresa Microsoft. Ay, vamos a de ir con Bill el Gates. patito verde. Patito verde, tiene que pagar el patito verde. Bill Gates por monopolio, condenando a pagar la histórica multa de 497,2 millones. ¿Y por qué tiene que pagar eso? por monopolio. Porque. ¿Por qué no dejaban hacer nada? No, ellos nomás. Así que esa es la efeméride del. Pero eso ya hace tiempo, ¿no? Es que una efeméride fue del 2007. Me Claro, hace casi ya 20 años. O sea, 20 años, por ejemplo, No, 20 años. Hasta que estamos. No, porque ahora hay calidad de wea, pues está el Microsoft, está el Microsoft, está el Microsoft, está el Microsoft. No tengo idea de nada. Ay, repitió todo lo mismo. Está rico el té de manzana. Y a esta hora me empieza A dar todo. claro, como que me. Sí. A darse. Ay, así con la historia, weón, del patito. Oye, el patito, que me Santa María Madre de Dios. Esta es la última noticia, me encanta. ¿Te acordás de un programa que hicimos que un español decía, hostia, lo único que no me gusta de los chilenos que tienen un idioma que no sube, que no baja, un ritmo, es un idioma el más feo de Latinoamérica? Ándate a la... What's your problem? A la pañuelo. Porque voy a empezar a decir pura grosería en esta noticia. Dicen que los chilenos hablamos como el pico. En Chile... Es que el pico habla. Ya, ¿qué es lo que significa pico? El pico de los pajaritos. De los pajaritos. Ay, que, oye, son más pesados. No, pero que en Chile significa el pene del hombre. Por eso, pero nosotros lo utilizamos. Hoy jugaste como el pico, jugaste mal. ¿Cachai? Todo es Depende como del malo. pico. No, no. O sea, depende del juego, quería decir. Bueno, dice que los chilenos hablamos como el pico, hablamos Sí, mal. porque ¿cómo se llama? En Argentina el pico es para la hora también, porque dicen, ¿qué hora es? Son las 3 y pico. Ah, las 3 y pico, weón. Da para reírse la weá. Pero bueno, son las 3 y las bolas, no sé. no, sería otra weá. No me olvido, no, no. 3 y pico, tiene que ser como las 3 y media. Mira las cosas. Ya va, ya. Pero hablamos como el pico, como dicen algunos. Pero no es vergonzoso, porque tenemos un idioma que mezcla el mapo de un gum con el andaluz. Suena ilusorio, suena Mira, ridículo. todo bien. Sí, sabes que los andaluces hablan como nosotros, todo cortado. No nombran las S, todos cortan todas las frases, No. todo cortado. Bueno, en fin, Wow. anda a saber tú que españoles vinieron a conquistar Chile No, también, son de- que hayan sido son de andaluces Castilla. también. Son de Castilla, no sé. Anda a saber de dónde venían esos hueones. De Castilla, por eso se llama castellano. Voilà. No tenemos un castellano de academia, como dice ella, un castellano de Castilla, hostia, tío. Utilizamos frases cortas como corriendo al ritmo de la vida. Wow. Escondemos el cariño a través de un garabato. Ay, Te quiero, guachita, huevona. conche tu madre, No. te quiero tanto, Ah, conche tu huevona. madre. Huevona. ¿Cachai? Suena raro, pero así es. ¿Cachai? Así es. Por ejemplo, el cachai, que une generaciones. ¿Quién no ha dicho cachai? Pues bueno, el verbo No. cachai, pues bueno. No. ¿Cachaste? Cuando yo te digo cachaste, la conjugación. Ay, Cuando te digo cachaste el pato, él calla, yo callo. Nosotros callamos. vosotros cacháis, ¿Calláis? ellos callan. Ay, No, pregunto. Santa María Madre de Dios. No, pero para conjugar el verbo cachai, cuando te dicen ¿cachaste la wea? Tú tienes que decir sí, sí caché. Ay, yo creo que Sí, pero es que los que nos ven no, pues, los de otros países. Ah. Si los chilenos cachan toda la wea, pero los otros no. Cachan toda la wea, ¿cachai? El weón, que puede ser insulto o un saludo, pero normalmente esa palabra significa amigo. Hola weón, ¿cómo estás, weón? La weá, weón, para todo, weón, weón, weón. Es una Y muletilla. la frase típica. Oye, esa weá. era- Puta, el weón. Sí, es que me costó, oye, puta el weón. No, yo dije, ¿quién inventó esta weá? Y analizándola, la cagada. Sí, buena. Bueno, el weón significa amigo. Hay algunos tipos de weones, según el Bombo Fica, o sea que solamente dos, porque tenía mucho. El weón tridimensional, que weón por donde lo miré. Weón. Y el weón referencial, que según el Bombo Fica, el que más le llamó la atención, ¿ah? Porque dice, el weón referencial es el weón que, imagínate que hay dos tipos en la playa, hablamos como chilenos, a ver, hay dos weones en la playa. Y uno le dice,
mira la mina rica que está allá. ¿Cuál, weón? La que está al lado del weón. Ese weón referencia. Bacán. El valor de nuestro español no está en la fuerza, sino en la creatividad. Una mezcla de resistencia e identidad. Y eso se trató. Sí, la raja la weá de los que tienen un idioma que no cacha. Como los mexicanos, pues. Es que es la misma weá. El güey, todo. Oye, no, hay un mexicano, weón, que me encantaría colocar, aunque sea un extracto de la weá. Le enseñaron puras weas. Chapa la bachala, y él dijo, chapa la bachala no significa que somos amigos. Un weón me llamó la atención y me dijo, ¿qué me estáis diciendo? Los chilenos le enseñaban pura wea al mexicano y la repetía, por en fin, y se dio cuenta de esa wea. En fin, el idioma chileno es un idioma inventado, como dije anteriormente, no es un idioma que viene de la lengua castellana. No, es un poco como todo, yo cacho, ¿no? Cada país ha hecho su vaina. Si tampoco somos, es que somos el mejor país de Chile, esa es la wea. ¿De Y luego, Chile? sí, pues así dicen todos. Somos el mejor país de Chile. Imagínate. Luego, Yo un solo país. y por lo mismo, somos el mejor país de Chile. No, bueno, Mira la wea. Los venezolanos son el mejor país de Venezuela. En fin, oye, un amigo me contaba, porque le estaba hablando de lo que iba a decir de Chile, de toda esta cuestión del idioma, Ajá. y me decía que muchos chilenos, que nos quedamos con el hablar rápido, porque en el tiempo de dictadura, nosotros no somos políticas, quiero solamente hacer esta alusión, que se decía que en el tiempo de dictadura, cuando los tipos se reunían para hacer reuniones, para juntarse, para hacer cosas, ellos se cruzaban en una calle y decían, nos vemos a las 7 de la noche. A ver, un ejemplo, nos vemos a las 7. Nos vemos a las 7 en la casa del Lucho, la 2 Oriente. Nos vemos a las 7 en la casa del Lucho, todo rápido. Entonces de ahí viene esa cosa también de ese estrés, es que un estrés, weón. Cuando son cuatro, ahí pasa Estrés para cuatro. Patuja. Ah, weá. Todo el mundo dice que está helado. Pues ya va a venir. Espérense los calores. Espero que llegue el frío, pero que huevona que me llegue a recagar de frío, porque no soporto este calor. Ponerse chalequito. ¡Ay, qué rico! Y una bufandita. Y comer poroto. Con menos 5 de grey. Lechuga. Oh. No, ahora sí calor para pensar en eso. No, yo necesito que haga frío. ¿Eh? Pero no está haciendo tanto calor. Mira, el día está haciendo 26 grados. Sí, pero arriba no se podía estar. No. ¿En el cielo? Estaba. En los cielos no se podía estar. Ahí es donde va el patito verde. Oye, pero te quedaste pegado con el pato verde. Sí, es que me gustó la historia. Está buena la historia. Está bonito. Está bonita la historia. Me está gustando la historia de Chile. Sí, qué pena. Está poniendo más buena. Vamos, chiquillos, ya. Aquí nos vamos, los dejamos. Sí. Los vamos. Hasta la próxima. Tengo la camisa verde, la camisa negra, el pato verde, me quedo con el pato verde. Oye, tenéis la uña verde, no sé nada. Es tu uña en el. Ya, chao, Lu. A ver, dicha con la uña así. Chao.